Amén. Buen día, hermanos amados. Damos gracias a Dios por el calor, porque Él dijo que hay que dar gracias por todas las cosas. No entendemos cómo, pero tenemos que dar gracias. En esta mañana, si el Señor lo permite, que espero que sí, intentaré compartir con todos ustedes acerca de un tema que no tiene mucho glamour, sobre todo en estos tiempos. No es un tema que tiene marketing evangélico. Un tema casi olvidado en algunas oportunidades, pero que es un tema crucial. Es un tema que define nuestra vida delante de Dios, y es el tema del arrepentimiento. No sé por qué será que en estos últimos tiempos el tema del arrepentimiento ha cobrado una importancia deslucida en nuestras filas, pero no ha perdido vigencia en la palabra de Dios. ¿Por qué no ha perdido vigencia? Porque es un tema que cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, ve que es un tema que está intrínseco, está metido ahí en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué está metido? Porque es un tema que Dios tiene en su corazón. Tiene en su corazón porque todo el tiempo está deseando, está procurando, está queriendo de que volvamos a Él. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Ahora, yo me hacía una pregunta cuando estaba intentando escribir acerca de esto. Tenemos en nuestro corazón, sentimos en nuestro corazón la necesidad hoy de arrepentirnos. Vuelvo a repetir, tengo hoy la necesidad de arrepentirme. Porque a veces podemos pensar que el arrepentimiento fue para ese día glorioso cuando el Señor se atravesó en mi vida y me resplandeció la luz del Evangelio de Cristo. Y ahí me encontré con que era un pecador. Antes no lo tenía en cuenta, pero ahí descubrí, ahí entendí. Se hizo la luz, se corrió el velo y me enfrenté ahí delante de Dios, de este Dios santo, sin pecado. Y ahí me di cuenta que era pecador y que soy pecador. Y ahí empezamos a entender la necesidad imperiosa, urgente, de arrepentirnos de nuestros pecados. Esto uno lo puede estudiar en el Antiguo Testamento y ver que la palabra en el hebreo dice que era teshuvah, no sé si se pronuncia así exactamente, pero da la idea de volver. Tiene el concepto claro de volver y de volver a Dios. El mismo énfasis que hace en el Nuevo Testamento usando la palabra metanoia en el griego. Pero la esencia es la misma, tenemos que volver. Porque cuando andamos en pecado nos desviamos de Dios. Y tenemos que volver. Porque no hay bien fuera de Él. No existe el bien fuera de Cristo. Por más que momentáneamente tengamos éxito en alguna cosa que hagamos, pero no existe el bien fuera de Él. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podés hacer. Ahí en el principio de la creación, si me quieren acompañar en Génesis 4, tenemos este episodio donde Caín se levanta y mata a su hermano Abel, tan solo porque la ofrenda de Abel había sido aceptada delante de Dios y la ofrenda de Caín no. Pero fíjate en Génesis 4, versículo 9, dice, Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín,
¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Por qué le preguntó eso Dios? ¿Porque no sabía? ¿Acaso este Dios que sabe todas las cosas no sabía dónde estaba Abel? Claro que sabía. Pero yo me imagino que Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de que venga arrepentido y le diga: Señor, me enojé contra él y lo maté. Pero no fue esa la respuesta de Caín. Dijo: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Se sacó el problema de encima, supuestamente, pero no se lo sacó. Pero Dios le dio la oportunidad de que venga en arrepentimiento, en humillación, delante de su presencia. Pero no fue así. En Oseas, para seguir ahí con el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 6, el profeta Oseas hablándole al pueblo de Israel. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Otra vez este llamado a volver, con heridas, con dolor, pero el llamado a volver a Dios es el mismo llamado que Dios te está haciendo hoy a vos y me está haciendo a mí. De que pase lo que pase, guardemos fuerzas para volver a Él. Y más adelante te voy a decir por qué. También en Lamentaciones, algo que a veces cantamos, volvamos a Jehová nuestro Dios. Tenemos que volver a Él. Y Él siempre nos da la chance de volver. Él no está apurado. Pero tarde o temprano tenemos que volver a Él. En el Antiguo Testamento, el Señor por medio de los profetas manifestó este deseo, esta intención de que tenemos que volver a Él. Pero parece que no, el pueblo de Israel no le escuchaba. Por eso en Jeremías 11:7 dice: porque solemnemente protesté a sus padres el día que les saqué, que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles: escuchen mi voz. Y es lo mismo que el Señor nos está mandando hoy, a que escuchemos el llamado, a que escuchemos la amonestación que viene de parte de Él, a que tengamos en nuestro interior vigente la actitud de arrepentimiento. Porque sí era para años atrás, cuando volvimos a Él, pero es también para este día, mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo. Porque ¿qué dice? ¿Qué es lo que el Señor nos sigue diciendo hoy? Y sigue gritando por todos lados para que le escuchemos: arrepiéntanse. Lo sigue diciendo para afuera, pero también lo sigue diciendo para su iglesia: tengan actitud de arrepentimiento. No se crean más que los demás, porque ustedes también están necesitados de mi gracia, están necesitados de mi perdón. No se olviden de esto. Y fíjense qué interesante. Después de 400 años de oscuridad, donde Dios no habló, se cansó de repetir siempre lo mismo: vuelvan a mí, escuchen mi voz, arrepiéntanse. 400 años de oscuridad. No pasó más nada. Y ahí viene de nuevo el Señor, se presenta otra vez. Y ahí viene Juan el Bautista. Y fíjense, total tenemos tiempo, podemos ir tranquilos leyendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 3. Ubiquémonos en esto: 400 años de oscuridad. El Señor había hablado desde temprano, sin cesar, por medio de los profetas.
Había traído su palabra, el pueblo no había escuchado. 400 años de oscuridad. Y ahí vuelve. Vuelve el mensaje de Dios. No el mensaje de un hombre. Vuelve el mensaje de Dios. Y el mismo mensaje recurrente. Mateo capítulo 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez apareció el mensaje del arrepentimiento. Otra vez ese Dios interesado en que volvamos a Él. 400 años en silencio, disgustado con su pueblo. Otra vez trae el mensaje. ¿Y qué mensaje trae? Arrepiéntanse. Vuelvan a mí. Otra vez el mismo mensaje. Más adelante, ahí cerquita, Mateo 4:17. Jesús empieza su ministerio. Este Jesús que vino al mundo, nació en un pesebre, nació de una virgen, vino a este mundo, creció sujeto a sus padres, inquiriendo en el templo, disputando ahí con los escribas y fariseos acerca de la palabra de Dios. Arranca su ministerio, un ministerio trascendental. Y fíjate lo que dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez el mismo mensaje. Otra vez Dios llamando a su pueblo a que vuelvan a Él. ¿No habrá tenido otro mensaje para predicar? ¿No habrá tenido cursos de homilética, de hermenéutica? ¿Por qué el mensaje recurrente? Otra vez, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1. Un versículo que lo hemos estudiado de memoria muchas veces. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. En la Reina Valera tiene el título ahí en el encabezado que dice: Jesús principia su ministerio. Jesús arranca su ministerio. ¿Con qué empezó su ministerio? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El mensaje recurrente otra vez. Después uno puede escudriñar y estudiar ahí todo lo que fue la vida de Jesús, sanando enfermos, echando fuera demonios, alimentando a multitudes, cruzándose toda una aldea hasta el otro lado para ir por uno solo, el endemoniado gadareno. Y yo me he preguntado muchas veces para mí, ¿dejaría todo yo lo que estoy haciendo? ¿Dejaría mi comodidad cristiana para ir y cruzarme toda una provincia para ir a predicarle a uno solo? Pero ese es el valor que Dios le ha dado a la vida de cada uno de nosotros con el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Por eso tu vida es valiosa. No sos una casualidad de la vida. Él te hizo nacer. Él está interesado en tu vida y en mi vida.
Y uno ve el ministerio de Jesús andando por todos lados. Y fíjense ahí, yo me quiero detener un poquito en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. De los versículos 1 al 5, dice así: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Parece que Pilato, mientras estos galileos iban al templo a llevar los sacrificios para la ofrenda, para el altar, Pilato los mandó a matar, según lo que relatan en los comentarios. Y la sangre de estos galileos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Una cosa que para un hebreo natural era una aberración total, porque la sangre que iba a ser derramada para la expiación era del cordero sin mancha, de un cordero único, el que ofrecía el sacerdote una vez al año por los pecados del pueblo. Entonces Jesús les respondió: ¿Ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18, y acá le tira otra referencia Jesús, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y acá volvemos a lo que decíamos antes. Esta necesidad que tenemos nosotros hoy, no importa la función que desarrollemos en la iglesia, no importa los años de servicio que vengo desarrollando, no importa la carrera que hice en el Evangelio, importa que yo hoy mantenga una actitud vigente de arrepentimiento delante de Dios, porque necesito que mis pecados sean perdonados. Necesito que la sangre de Cristo Jesús limpie mi vida para poder entrar ahí delante de su presencia al lugar santísimo. Amén. Lo necesito hoy. Y este llamado que Jesús les hace acá, ustedes no piensen que estos eran más pecadores que los otros. No. En la línea de pecadores estamos todos iguales. Todos necesitados de su gracia. Todos necesitados de su perdón. Si no, no podemos ir a ningún lado. Y fue tan fuerte, tan contundente el mensaje del arrepentimiento predicado por Jesús. Y yo me imagino Jesús predicando esto, predicando acerca del arrepentimiento, y los discípulos mirando ahí. Señor, hacele precio. Otra vez el mismo mensaje. Ya lo escucharon. Ya lo predicaste en la otra aldea. Pero ellos estaban ahí escuchando, bebiendo del ministerio de Cristo Jesús, acercándose a la gente. También vieron las sanidades, vieron los milagros. Participaron de la alimentación de los 4.000, de los 5.000. Pero también este mensaje repetitivo, esta catequesis de Cristo de hablar del arrepentimiento una vez y otra vez y otra vez, quedó impreso en el corazón de los discípulos. Y quedó tan impreso que fíjense, Hechos 2:38, esto muchos lo deben recordar por el estudio que hicimos en los grupos caseros el año anterior acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, ahí está plasmado, relatado, el primer discurso de Pedro. Evidentemente, cuando uno lee el desarrollo del discurso, Pedro conocía las Escrituras.
porque le empieza a hacer todo un memorándum a estos judíos que estaban ahí, conocedores también de la ley, conocedores de la palabra de Dios, pero que les faltaba algo. Y lo que les faltaba, Pedro se los dice ahí en el versículo 38. ¿Y de qué les habla? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Era el mensaje que Pedro había aprendido del Señor. Era el mensaje que Jesús había marcado a fuego en el corazón de los discípulos. Era el mensaje recurrente que ellos, inquiriendo, escudriñando las Escrituras, habían captado que estaba en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Ese era el mensaje, no había otro mensaje para predicar. No había otro mensaje que tocara el corazón de esta gente tan capacitada mentalmente, conocedora de las Escrituras. No había otro mensaje que tocara el corazón y que los hiciera cambiar, sino el mensaje del arrepentimiento, de la necesidad imperiosa de volver a Dios. Porque estar cerca de Dios no solo pasa por el intelecto, pasa por un corazón rendido a sus pies. Por eso llegó Pedro con el mensaje. Otra vez el mensaje del arrepentimiento presente en la historia de la iglesia, presente en la historia de la humanidad. El mensaje recurrente de Dios, que es el mismo mensaje de hoy. Pero no quedó ahí la cosa. No quedó ahí. No quedó en el discurso de Pedro. No quedó olvidado el mensaje del arrepentimiento. Fíjense en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Para ambientarnos un poquito en la historia de Apocalipsis. El apóstol Juan, el único que no había sido decapitado, que no había sido aserrado, pero sí que estaba preso, exiliado ahí en la isla de Patmos. En ese contexto, el apóstol Juan recibe esta revelación tremenda de Dios y queda registrado en la palabra de Dios, palabras de Jesús. Y obviamente nosotros hacemos muy bien en estudiar, en escudriñar las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Pero acá, en el libro de Apocalipsis, encontramos las cartas de Jesús a la iglesia, que también haríamos bien en escudriñar y en estudiar. ¿Y qué encontramos? Fíjate en Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, empezando del versículo 1, dice así, orden de Jesús, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Presta atención. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y ahí vuelve otra vez el mensaje. Y arrepiéntete.
Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Otra vez el mensaje del arrepentimiento emergiendo en la historia. Otra vez el mensaje recurrente de Dios hacia todos nosotros de llamarnos al arrepentimiento, de llamarnos para que volvamos a Él. Eso está en su corazón. No podemos andar toda la vida desviados. No podemos pasar toda la vida alejados. ¿Por qué? Porque este Dios que adoramos, como cantábamos antes, este Dios que nos adoptó como hijos cuando no lo merecíamos, este Dios que se entregó en una cruz y sufrió la muerte más horrible de todas, anhela en su corazón, por sobre todas las cosas, anhela una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Tener comunión con vos y conmigo. Estar pegado todo el día. No una vez cada tanto, no una vez a la semana. Todos los días, todo el día. Por eso te llama y por eso me llama constantemente. Volvete a mí, no te alejes. No vas a ir a ningún lado lejos de mí. Por eso hacemos tanto bien en revisar en nuestro corazón, en nuestro interior, que esté vigente la actitud de arrepentimiento. Porque la esencia de la palabra arrepentimiento es volver. Volvete a Dios. No hay bien fuera de Él. No podés hacer nada separado de Él. No vas a ir a ningún lado bien fuera de Él. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje que está en el corazón de Él. Por eso fíjate, vamos a leer en Lucas capítulo 15. No sé si me estoy haciendo entender como lo deseo, pero espero que el Señor se haga entender para vos, que lo puedas entender, que comprendas esto, que Él quiere tener comunión con vos, no te quiere lejos. ¿Hay cosas para arreglar? Tenés todas las herramientas disponibles para arreglarlas. Hay que perdonar. Él te fortalece para perdonar. Todo lo que Él hace, procura el camino para que volvamos a Él. En Lucas 15 el Señor relata esta preciosa parábola de la oveja perdida. Y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, estos cerebros del momento, murmuraban contra Jesús y decían, este recibe a pecadores y come con ellos encima. Pero Jesús no los corrió, no se los sacó de encima. Les refirió una parábola. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde a una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No necesitan volver porque están ahí, al lado del Padre. Pero cuando vuelve uno, por ese uno que vuelve, hay un gozo inexplicable. Porque el corazón de Dios es tan, tan generoso que no deja a ninguno afuera. Por eso no me dejó afuera a mí. Por eso no te dejó afuera a vos. Y por eso hoy sigue proclamando el mensaje recurrente: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Al que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Porque mía es toda la tierra. Yo tengo lugar para vos. Pero volvé. Volvé que acá te vamos a recibir. Y cuando te recibamos, vamos a compartir un gozo todos juntos. Un gozo que no está incentivado por ninguna otra cosa. Un gozo que está en el corazón de Dios y Él lo comparte con todos nosotros. Por eso es el mensaje recurrente del arrepentimiento. Y si no entendemos bien el mensaje del arrepentimiento, nos puede sonar como una amenaza. Arrepentite, porque si no te vas a ir al infierno. El problema no es el infierno. El problema es que yo me pierda toda la eternidad en la comunión con mi Padre. Ese es el problema. Eso es grave. Eso sí que es grave. Pero por eso hoy, en este 2020 tan convulsionado, con tantos rumores y tantas cosas alrededor, el mensaje sigue siendo el mismo. Sigue vigente el mensaje del arrepentimiento. ¡Aleluya! Gracias al Señor que sigue vigente. Porque la palabra de Dios no pasará. Y el llamado de Dios para todos nosotros sigue siendo el mismo. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí porque no van a encontrar refugio en otro lado. Como esto que leía Sabino. Esto de Efesios 3. Lo podemos leer de nuevo. Efesios 3. Esa porción ahí del 14 al 21 que dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No oraba por cualquier cosa Pablo. No oraba para que el hermano pueda cambiar el auto, que pueda estar de vacaciones. No oraba por eso. Doblaba sus rodillas porque dice: por esta causa doblo mis rodillas. Y la causa la podés leer antes, unos versículos antes, muy interesante. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿A fin de qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hay cosas que no las vamos a comprender afuera. No las vamos a comprender en el club. Se comprenden acá, con todos los santos. Y el mensaje del arrepentimiento y lo que hay en el corazón de Dios lo vamos a entender mientras tanto estemos todos unidos al cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. Por eso dice: para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo lo conoces estando ahí con tu hermano, perdonando a tu hermano y siendo perdonado. Ahí conocemos el amor de Cristo, este amor que nos presenta el arrepentimiento como esta posibilidad única de volver a la casa del Padre. Dice: y el amor de Cristo excede todo conocimiento, va más allá de la razón. No trates de razonar el amor de Cristo, vivilo.
porque excede a todo conocimiento. Y ahí vamos a ser, dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, lo quiere volcar en tu vida y en mi vida, acá en la iglesia. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahí dice, a Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde se va a ver la gloria de Dios? De millares y millares de arrepentidos que vuelven a la casa del Padre. Se va a ver acá en la iglesia, no se va a ver afuera. Por eso cuando escuchás el llamado de volver, es tiempo de volver. No es tiempo para otra cosa. Si anduviste perdido ahí por el desierto, porque como decía antes, ahí entre medio de la alabanza que dije esto, muchas veces miramos a los que están en eminencia y decimos, pero este tiene la vida resuelta. No, ese también, todos nosotros necesitamos volver a Dios. Todos nosotros necesitamos derramar nuestro corazón delante del Señor. Si no, no hay caso. Pero cuando escuchamos esa dulce voz, volvé, que el Padre te está diciendo, volvé a mi casa, volvé a casa, como le pasó al hijo pródigo. Oh, si estuviera en la casa de mi Padre, aún los cerdos comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora, decía el hijo pródigo. Y cuando volvió, tomó la determinación, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy, tomar la determinación de volver a Él. No importa lo que haya pasado, no importa con quién te hayas peleado, no importa el tiempo que estuviste enojado, es tiempo de volver para mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Él tomó la determinación. Dijo, voy a volver a la casa de mi Padre. Y volvió. Y dice que el Padre lo vio de lejos. Y se alegró. Se alegró tanto, tanto como Dios se alegra cuando te ve a vos o a mí volver. Se alegra su corazón. Empieza una fiesta en los cielos porque volvemos a la casa del Padre. Porque esa morada que el Padre preparó para vos no la va a ocupar otro. Es para vos. Por eso tenés que volver. Por eso cuando nos estamos desviando, qué bueno que haya alguien al lado que nos haga volver, que nos hable del arrepentimiento, por más que no suene demasiado bien, por más que no sea lo que yo quería escuchar en esta mañana. Quería escuchar una palabra de aliento, pero esto te alienta a volver. Qué bueno que haya alguien que te aliente a volver. Amén. Porque Él es tu Padre y es mi Padre. Y tiene lugar para que volvamos con toda confianza. Con toda confianza. Volvamos arrepentidos y decir, Padre, yo he pecado, pero me arrepiento de mis pecados. Y hoy vengo delante de tu presencia. Hoy vengo a mi casa y te ruego que me recibas. Y esto echa por tierra un poco a veces los modismos evangélicos que usamos. ¿Querés aceptar a Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que yo lo acepte? ¿Qué hizo de malo? Nada. Es al contrario, yo le tengo que preguntar a Él si me acepta. Pero cuando yo voy con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, cuando voy arrepentido de verdad, de corazón, ¿sabes qué pasa? Él me acepta. Y Él te acepta para que vengas a compartir tiempo con Él, para que vengas a caminar con Él, para que mañana puedas trabajar con Él, descansar con Él, levantarte a la mañana, qué lindo, levantarte a la mañana, en la frescura de la mañana, poner el mate ahí
y compartir un tiempo con Él. No tiene precio eso, no tiene comparación, porque eso es lo que está en el corazón del Padre. Pasar tiempo de calidad en comunión con todos sus hijos. Amén. ¿Querés ponerte de pie un minuto más? Porque en este día también el Padre te estaba esperando. Estaba esperando que volvieras. No es del agrado de Él que andemos perdidos, desorientados. No es de su agrado. Él prometió volver y dijo, yo voy a ir a preparar morada, dijo Jesús, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo me voy a preparar el lugar y voy a volver para llevarlos conmigo. Ese es el corazón de Dios, que quiere que estemos con Él. Por eso tenemos esa necesidad de arrepentirnos y de volver a Él, dejando todo. Porque Él se merece que dejemos todo. Aleluya, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia tan grande. Pero por sobre todas las cosas, gracias por ser nuestro Padre. Ese Padre que tanto nos ama. Ese Padre que está atento a cada cosa que necesitamos. Ese Padre que prepara la habitación para que pasemos tiempo con Él. Gracias, amado Dios. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por tenerme en cuenta, Padre. Gracias por no mirar mi condición, sino por enviar a tu único Hijo a morir en una cruz, a dar su sangre por mí, para restablecer la comunión, para poder entrar en tu casa, para poder entrar en el lugar santísimo delante de tu presencia. Gracias, amado Dios. Gracias por estas cosas. Gracias porque también junto conmigo llamaste a tantos otros. No estamos solos en la casa del Padre. Estamos en comunión unos con otros, disfrutando de la presencia de nuestro Padre. Oh, gracias. Gracias, amado Dios. Hacenos entender estas cosas, Padre, por tu Espíritu Santo. Que entendamos y que vivamos esto cada día. De que está en tu corazón el tener comunión íntima, comunión de calidad con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, amado Dios. Te damos gloria. Te damos alabanza. La mejor alabanza que podamos darte, Padre, es para ti, en olor grato delante de tu presencia. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias porque no nos has consumido, porque tu amor no decayó. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos. Te adoramos de todo corazón, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Oh, gracias. Amén. Amén.